paso a paso el Evangelio de San Marcos. Podemos decir que vamos a ir caminando en cada pasaje del Evangelio. Pero para ser más familiares con Marcos, porque Marcos no camina, Marcos corre, vamos a ir corriendo lo más rápido que sea posible en cada uno de estos pasajes del Evangelio más antiguo. Y como introducción que puede ayudarnos a comprender mejor todo este Evangelio, Marcos desde un principio nos puso que Jesús salió de la sinagoga y se fue a la casa de Simón y de su hermano Andrés, que es el paso del Antiguo Testamento, sinagoga, a la familia, a la comunidad, que es el Nuevo Testamento. Y todo el Evangelio va a estar siempre como tachonado de esta experiencia de lo que es el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Los otros evangelistas también de alguna forma tienen esta misma inquietud. Para Mateo el paso del Antiguo al Nuevo Testamento es suave. Es como un río que va desembocando en el mar, sin rápidos, sin cataratas, no. Sin embargo, en el Evangelio de San Juan, el cambio sí es drástico, muy fuerte. En el Evangelio de Marcos es violento, es agresivo. ¿Por qué? Por eso precisamente a Marcos se le identifica con un león. Porque es Jesús agresivo, fuerte, decidido, que hace un cambio radical. Quieren un cambio tranquilo, poquito a poquito. Mateo, que lógicamente escribe a judíos, entonces tiene que valorar mucho el Antiguo Testamento. Marcos no. Marcos tiene que marcar una nueva etapa fuerte y decidida de que con el Nuevo Testamento está comenzando algo nuevo. Por eso inicia su evangelio diciendo, comienzo del evangelio. Está comenzando la buena noticia, está comenzando una etapa nueva. Pues bien, con ese presupuesto que hemos dado, vamos a continuar donde estamos en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, donde ya vimos que Jesús estaba en Cafarnaúm y ahí sanó a un hombre paralítico, perdonándole primero los pecados y luego sanándolo de su parálisis. Al instante, dice el Evangelio, como una característica muy propia de Marcos, que 40 veces en el Evangelio usa este adverbio de rápido, inmediatamente, porque Jesús no para, Jesús siempre está deprisa. Y le dice al paralítico, toma tu camilla, vete a tu casa, y todos se ponen a dar gloria a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Pues bien, Jesús estaba en Cafarnaúm, que está a la orilla del mar. Y vean el siguiente pasaje que comenzamos en el capítulo 2, versículo 13. Fue de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Clásico de Marcos este pasaje, que no encontramos ni en Mateo ni en Lucas, este versículo. Marcos fue la fuente después para los evangelios de Lucas y de Mateo, que se escriben unos 16 años después. Pero no tomaron esto, o Marcos lo puso después, yo no sé. Pero ciertamente dice, fue de nuevo por la orilla del mar. Marcos, Jesús estaba en la orilla del mar. Jesús estaba en Cafarnaúm. ¿Por qué estás diciendo que va de nuevo a la orilla del mar si está en la orilla del mar, Marcos? ¿Saben? Marcos no sabe geografía, ni quiere ser maestro de geografía. Marcos nos quiere enseñar otra cosa. Nos está mostrando cuál era el centro de operaciones de Jesús, la ribera del mar de Tiberíades. Y de nuevo va otra vez ahí y va a estar regresando allí. Y allí va a decirle a sus discípulos que tienen que regresar después de resucitado. Y dice, toda la gente, toda la multitud acudía a él y él les enseñaba. Qué redundante, Marcos. Toda la multitud. No solamente es la multitud, no, toda la multitud. No es toda la gente, no, esa gente es una multitud. Redundancia típica, característica de Marcos, donde nos hace ver a Jesús
el centro de atracción. Jesús seduce de alguna forma. Jesús atrae. La gente viene atrás de él y viene en grupos grandes, multitudes. Toda la ciudad nos había dicho anteriormente. Yo he subrayado y sigo subrayando intencionalmente todas estas exageraciones de las multitudes en torno a Jesús, porque tengo una intención al final. ¿Qué es la intención del evangelista? Cómo este hombre, seguido por toda una multitud, inmensas multitudes, exageradamente dice grandes multitudes, al final se queda solo. Así que permítanme seguir acentuando estos grupos grandes, estas multitudes que van hacia Jesús. Y lo voy a seguir haciendo. Y ahora pasa a otro punto. Dice, al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos. Leví es el mismo que Mateo. Tiene dos nombres, o es conocido de ambas formas. Leví, el hijo de Alfeo, Mateo también, que era un recolector de impuestos que trabajaba en Cafarnaúm. Cafarnaúm, podríamos decir, es el cruce de los principales caminos que van del norte al sur y del oriente al poniente. Deben pasar generalmente por Cafarnaúm. Y ahí escogió muy bien su lugar de trabajo, donde había comercio, donde había dinero, donde había que cobrar muchos impuestos. Allí trabajaba Leví, solo que trabajaba para el Imperio Romano, para los paganos, para los opresores del pueblo de Dios. Cosa insoportable. Y por eso era tachado de pecador. Era un colaboracionista de los que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. El pueblo no podía ver a este tipo de gentes. Y los romanos muy inteligentemente nombraban a judíos para este puesto, para hacer la división. No eran romanos los que cobraban el impuesto. Los impuestos iban para Roma, sí. Pero ¿quién era el que colaboraba con ellos? Claro, dándoles un poquito de dinero, dándoles libertad para que robaran también bastante. Ganaban los dos. Y Mateo ganaba mucho, sin duda, pero también perdía mucho. Perdió prestigio, perdió relación con su pueblo y lo tacharon de pecador. Y ahí estaba Mateo sentado en el despacho de impuestos, o mejor dicho, en este caso, como lo llama Marcos, Leví, el hijo de Alfeo. Y cuando este hombre está ocupado en sus cosas, alrededor del dinero, traicionando a su propio pueblo, Jesús lo vio. Otra vez es la misma situación que habíamos visto con los pescadores del lago, con Pedro y Andrés, con Simón y Andrés, con Santiago y Juan, que dice, Jesús los vio. Más adelante vio a Santiago. Aquí vio a Leví. Todo comienza con una mirada. No fue Mateo el que vio a Jesús. Fue Jesús el que lo vio. Y yo me quiero imaginar, se quedó mirándolo. Y después de unos segundos de esa mirada penetrante de Jesús, que va hasta el corazón de este hombre, dice, le dijo, sígueme. Una sola palabra en español, sígueme. En griego son dos, akolithemoi. Sígueme, sígueme. Una sola palabra. Si nosotros en la Eucaristía decimos, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Antes decíamos, para sanar mi alma. Ahora ya la liturgia es más integral. Dice, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Si una palabra basta para sanarme, una sola palabra basta para que yo siga a Jesús. Y Mateo solo escuchó una palabra y fue fascinado, envuelto por esa palabra. Coinvolto, dicen los italianos, seducido, envuelto en esa palabra.
y no resistió. Y esa palabra lo motivó tanto que dice, él se levantó y lo siguió. Aquel que estaba sentado se levanta y lo sigue inmediatamente, no duda. Deja el dinero en la mesa, deja los recibos sin firmar, no entrega cuentas a los romanos. Él va a seguir a Jesús. Qué hermosa relato. Solamente hago una alusión porque claro, San Mateo nos cuenta su propio testimonio en el capítulo 9, versículo 9 de su evangelio. Pero de todos modos hago alusión aquí. Mateo fue seducido por la palabra de Jesús. Y por eso precisamente en su evangelio, Mateo le da mucha importancia a las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque él estuvo convencido, transformado por una palabra. Y va a organizar su evangelio Mateo alrededor de palabras, discursos de Jesús. 5 grandes discursos. En el evangelio de Mateo, Jesús solo pronuncia 5 discursos, porque él, como editor, resumió toda la predicación de 3 años en 5 discursos, que escogió los temas, y allí metió todas las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué Mateo estaba seducido por la palabra de Jesús? Y yo me pregunto a mí mismo, ¿yo estoy seducido por la palabra de Jesús? Y yo te pregunto a ti, y pregunto a todos los discípulos y a todos los apóstoles, a todos los que trabajan en el reino de Dios, en la iglesia, ¿están seducidos por la palabra de Jesús? ¿Por qué siguen a Jesús? ¿Porque les gusta? ¿Porque hay necesidad? ¿Porque hay un título? ¿Porque hay ventajas? ¿Porque puedo hacer carrera económica? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿O porque fui seducido por Él y me dejé seducir? Porque Él me miró y Él me habló y Él me dijo solamente, sígueme. No me prometió nada. No me dijo cuál iba a ser mi ganancia ahora. Simplemente me dijo, sígueme. Yo seré tu recompensa. Sígueme. Yo quisiera que mi iglesia estuviera seducida por la palabra de Dios. Que mis obispos predicaran con la palabra de Dios. Que los sacerdotes anunciaran la palabra en las homilías. Que la conocieran, que la amaran y sobre todo, que la hicieran amar al pueblo de Dios. Y que si se levantan y siguen a Jesús es porque han escuchado esa palabra. Si no la hemos escuchado, no hemos cargado el tanque de gasolina y tal vez vamos a tener otras motivaciones e intereses para seguir a Jesús. Leví estaba seducido por la palabra. Personalmente puedo decirlo, no por mérito mío, porque todo es gracia de Dios. Yo sí estoy seducido por la palabra de Jesús. Yo sí estoy seducido por el evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Yo sí amo las Sagradas Escrituras. Si ustedes pudieran ver cómo está mi Biblia, sobre todo en el evangelio de Marcos, parece más una baraja. Pero no cambio esta Biblia por ninguna. Eso mismo decía hace poco Papa Francisco, de su Biblia tan maltratada, tan usada. ¿Por qué? Porque yo la leo, yo la medito, el Espíritu me habla mucho a través de ella, la predico, la quiero vivir más. A veces duermo con ella, a veces lloro con ella. Y quiero que me lleve a la vida eterna. Pero sobre todo quiero que mi Iglesia Católica la ame. Que recupere su valor que ha perdido desde hace 5 siglos. Porque todavía ha habido reformas litúrgicas, reformas del Código del Derecho Canónico. ¿Cómo desearía, cómo ansío yo una reforma bíblica? Pero una reforma, mejor dicho, una conversión bíblica. Que no solo tengamos la Biblia en nuestros ojos, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea el alma de nuestra alma, la palabra de Dios. Sin esto,
vamos a tener solamente enanos en nuestra iglesia. Por eso, que el Espíritu Santo venga y haga esto que pedía el Papa Juan XXIII, este ayornamiento, este poner al día, este actualizar la palabra que nació en iglesia, que es para la iglesia, y que es la iglesia inspirada por el Espíritu Santo a través de Mateo, Marcos, Lucas, Pablo y tantos autores más que han dejado escritas estas páginas gloriosas. Vamos a continuar. Porque dice que sucedió que estando Jesús en la mesa, en su casa, la Biblia de Jerusalén traduce en casa de Leví. No, el original no dice en casa de Leví. Dice en su casa. Muchos publicanos y pecadores se encontraban a la mesa con Jesús. En el Evangelio de Mateo, que es más expresivo en esto porque él era el protagonista, Mateo organizó un banquete para celebrar su llamado. No se fue solo con Jesús. Lo llamó a su casa, sin duda ahí mismo en Cafarnaúm. Seguimos en Cafarnaúm. Y hace un banquete para celebrar su llamamiento. El día que Jesús te llame, haz un banquete. Y vas a hacer un banquete con tus colegas. ¿Quiénes eran los colegas de Mateo? Los publicanos y pecadores. Si eres futbolista, haz un banquete con futbolistas. Si cuando te llamó el Señor tú eras un político, haz un banquete con políticos. Si eres un empresario, haz un banquete con empresarios, con los tuyos. Mateo, ¿con quién vas a hacer el banquete? Con publicanos y pecadores. Qué hermoso. Se encontraban a la mesa con Jesús. Ahí estaba. Jesús rodeado de esta clase de gente, encabezados por Leví. Y con él, muchos, no algunos, muchos, dice, muchos publicanos y muchos pecadores. Y entonces, dice él en un paréntesis, pues eran muchos los que lo seguían. Otra vez Marcos, la multitud que sigue a Jesús. Otra vez el exageradito de Pedro que le ha transmitido a Marcos esta experiencia. Eran muchos los que lo seguían. Pero ahí viene el problema. Al ver los escribas del partido de los fariseos, que era un grupo muy selecto, que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos. Fíjense nomás, van a reclamarle a los discípulos, no le van a reclamar a Jesús. No tienen la valentía, la hombría de enfrentarse al maestro. Ellos quieren atacar al maestro donde al maestro más le duela. ¿Dónde? Los discípulos. Lo quieren desacreditar. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y les dicen así, ¿qué? Nada más eso, ¿qué? ¿Qué frase tan elocuente, tan pobre, tan pequeña? Una sola palabra, ¿qué? Con punto de interrogación. ¿Qué? Eso es lo primero que les dicen, lo que les preguntan, ¿qué? ¿Es que come, segundo, es que come y bebe con publicanos y pecadores? No es posible. No es posible. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tu maestro anda con pecadores, él es un pecador. Si tu maestro anda con publicanos, él es un publicano. Mira con qué tipo de gente se está juntando. Nosotros nunca vamos a comer a la casa de un pecador. Jamás. Jamás nos acercamos ni lo saludamos siquiera. Si el maestro está haciendo eso, es que él es de los mismos. Es de la misma calaña. Es del mismo grupo. Dicen estos fariseos a los discípulos de Jesús. Pero Jesús alcanzó a oír. Miren qué interesante. Jesús estaba en su cosa, Jesús estaba comiendo, Jesús estaba festejando, con Leví, con todos. Jesús estaba bebiendo también, porque dice come y bebe. Jesús estaba ocupado en gozar de ese momento. Pero tenía la antena levantada y alcanza a escuchar lo que estos están hablando con los discípulos, que yo creo no eran los que estaban más cerca de Jesús. ¿Quiénes estaban más cerca de Jesús en esta comida? Leví, otros pecadores, otros publicanos.
Los discípulos tienen que haber estado a cierta distancia y los fariseos mucho más lejos, porque no van a entrar a comer con los publicanos, con los pecadores. Deben haber estado lejos. Pero Jesús sabe escuchar todo. Hay personas en este mundo, sobre todo las mujeres, que tienen una antena levantada, que escuchan todo lo que pasa en una fiesta. Jesús también está en la fiesta, pero no se tapa el oído. Abre los ojos y abre los oídos y alcanza a escuchar desde cierta distancia, en medio del barullo, de la plática, tal vez de la música, porque se trata de un banquete. Alcanza a escuchar, dice. Al oír esto, Jesús les dice, no les dice a sus discípulos, les dice a quienes lo están criticándolo delante de los discípulos, a los escribas, que además de escribas son fariseos. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no sé qué sentirían aquellos. ¿Este hombre está mal? Si Dios nos quiere justos, si para eso nos esforzamos, para estar cerca de Dios, y dice que no vino a llamar a los justos, sino que vino a llamar a los pecadores. Pero da una justificante. ¿Por qué? Porque no necesitan médico los que están sanos. Ustedes, fariseos, ustedes escribas que se sienten buenos, santos, perfectos, que se autocanonizan en vida, ustedes no necesitan de la misericordia de Dios. Ustedes están cerrados a la misericordia de Dios. Y saben, el Padre no me envió a ustedes. Yo no vine por ustedes. Yo vine por los pecadores. Yo quisiera terminar esta reflexión haciendo una pregunta. ¿Dónde estabas tú sentado en este banquete? ¿Eras Leví o alguno de los publicanos y pecadores? ¿O estarías un poquito más lejos, uno de sus discípulos? ¿O estarías aún sin entrar a la casa, los escribas del partido de los fariseos? ¿Cuál sería tu asiento allí? El que festeja que fue llamado como Leví, los discípulos que comparten con Jesús ese banquete donde comen y beben, donde están felices de la vida, celebrando el cambio de vida de Mateo Leví. ¿O serías un fariseo que critica, un fariseo que está triste y amargado y quiere desacreditar a ese médico que está curando enfermos? Ese médico que dice, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Señor Jesús, quiero estar sentado cerca de ti. No le hace que sea uno de los pecadores, o precisamente porque soy pecador, merezco un lugar más cerca de ti, Jesús. Y quiero estar cerca, y quiero celebrar mi llamado, y quiero gozar contigo esta fiesta, y quiero vivir en fiesta porque tú me llamaste, y quiero festejarte a ti, Jesús, porque tú me llamaste. Tú eres el centro de operaciones de esta fiesta. Tú eres el que le da sentido a todo. Quiero estar sentado allí. Y si no, pues por lo menos un discípulo que está un poquito más lejos en esta celebración. Gracias, Jesús. Y que acepte a los fariseos cuando te critican y te quieren desacreditar,